Un pero muy buen día para cada uno de ustedes, queridos estudiantes. Pues nuevamente estamos con ustedes, ¿verdad? Para la realización de nuevos contenidos para que ustedes adquieran nuevos conocimientos por mi persona, ¿verdad? Entonces, el día de hoy nosotros, o con ustedes, vamos a ver una clase muy importante, la cual es de suma importancia de que ustedes aprendan estos temas que se los voy a impartir el día de hoy, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que antes de iniciar nuestras clases, siempre nosotros iniciamos con una pequeña oración, ¿verdad? Pues, con respecto al credo de cada uno de ustedes, pues oremos. Señor Jesús que estás en los cielos, Señor Padre Santo, hoy en este día tan hermoso que nos has regalado, Padre Santo, gracias por este día, Señor, porque me he despertado bien, Señor Padre Santo. Hay muchas personas que se han despertado mal, con una noticia mal, Señor Padre Santo, pero te pido que los cuides y los ilumines y los ayudes en cada situación que estén pasando, Señor Padre Santo. Pero hoy, Señor, te pido que me guíes, Señor Padre Santo, y me ayudes a ejecutar una clase muy bien, Padre Santo. Por favor, Señor Jesucristo lindo, te pido que cuides a cada una de las personas que están trabajando en las calles, Padre Santo, a las personas que están trabajando en las construcciones, en los hospitales y en las distintas partes del país, Señor. Personas que están trabajando, que salieron desde la madrugada, Señor. Cuídalos, Señor, en donde quiera que ellos vayan, Padre Santo. Señor, también te pido como a mí, Señor Padre Santo, me ayudes y me bendigas, Padre Santo. Todo esto te lo encomiendo en tu hermoso nombre, amado Padre Santo Celestial. Amén. Amén. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a realizar la clase del día de hoy, ¿verdad? Entonces, les voy a presentar mi pantalla. Muy bien, esta es nuestra clase de hoy. Recalcando nuevamente, sean ustedes muy bienvenidos a esta clase que nosotros ejecutaremos el día de hoy, ¿verdad? Y pues dejando en claro los temas que vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Muy bien, dice. El título se llama Triángulo, equilátero e isósceles. Triángulo, equilátero e isósceles. Ese es nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro tema del día de hoy. Voy a preguntarles a ustedes, ¿verdad? Para ustedes, ¿qué es el triángulo equilátero o isósceles? O tan solo simple que alguien me conteste, que alguien me conteste, ¿qué es un triángulo en sí? ¿Alguien? Julieta, muy bien, Julieta quiere participar. Julieta dice que un triángulo conforma tres lados iguales, como también puede ser lados desiguales, como también pueden ser diferentes lados en cada uno de sus vértices. Muy bien, así me gusta mucho, muchachos, que ustedes estén participando, ¿verdad? Eso es muy bueno, ya que ayuda a incentivar sus conocimientos, a poder opinar, ¿verdad? A quitarles ese miedo de poder estar participando, ¿verdad? Entonces, un triángulo equilátero e isósceles es nuestro tema del día de hoy, la cual vamos a ver en cómo realizar estos pequeños ejercicios, ¿verdad? Continuamos, dice. ¿Qué es? Un triángulo es un polígono de tres lados que tiene tres vértices y tres ángulos internos. La suma de los ángulos internos en un triángulo simple es igual a 180 grados. Si es que nos basamos en la longitud de sus lados, podemos distinguir tres tipos de triángulos: triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Entonces, hay tres tipos de triángulos si nos basamos por la longitud de sus lados. Esto quiere decir que es la longitud, que es, bueno, que así, este es un pequeño triángulo que les puedo mostrar así. Si nosotros nos basamos por este lado y por este lado, es la longitud y no por los ángulos que están aquí, que están aquí y que están aquí, ¿verdad? Así para que formen un pequeño triángulo. Entonces esto se basa por la longitud de sus lados, no por el ángulo no por el espacio de ángulos. Entonces, muy bien. Continuamos. Dice,
¿Qué es el triángulo equilátero? Un triángulo equilátero tiene la característica principal de que todos sus lados son iguales. Además, todos sus ángulos internos también son iguales. Sabemos que un triángulo tiene una suma de 180 grados en sus ángulos internos, por lo que queda ángulo en un, por lo que cada ángulo en un triángulo equilátero mide 60 grados. Quiere decir que en cada lado va a medir 60 grados, ¿verdad? Y sumando todos esos grados nos tira 180 grados. Entonces, estos triángulos equiláteros, dice que tienen lados iguales, o sea, de los vértices del lado derecho, del lado izquierdo y como la base, tienen el mismo lado. Ni un lado puede ser más grande, ni más menos, ni más chiquito, ¿verdad? Entonces, estos triángulos tienen lados iguales. Muy bien, dice. Propiedades de un triángulo equilátero. Las propiedades principales de estos triángulos tienen tres lados iguales. Quiere decir, chicos, yo les voy a hacer un pequeño ejemplo de un triángulo, equilátero. Dice que tiene lados iguales. ¿Pueden ustedes visualizar aquí, chicos? Espérenme, chicos. Aquí. Este es el pequeño triángulo equilátero que yo he realizado. Como pueden visualizar, tiene el punto A, tiene el punto B y tiene el punto C y miden de la misma manera. O sea que este triángulo tiene que medir del lado vértice del punto A hacia el punto, permítanme, del punto A hacia el punto C tiene que ser el mismo lado y del punto A para el punto C tiene que ser también del mismo lado y del punto B al punto C tiene que ser del mismo lado, ¿eh? Ningún lado puede ser más grande que el otro. Entonces, a esto se le llama triángulo equilátero. Muy bien, que tiene tres lados iguales. Tiene tres ángulos iguales. Muy bien, nos ubicamos también en los ángulos que son estas partes. Estos son los ángulos, chicos. Estos son los ángulos de los triángulos equiláteros. Estos ángulos tienen que ser iguales, tanto aquí y como acá. Tiene que ser todo igual, nada tiene que ser más ni menos. Entonces, aquí dice las propiedades tienen tres ángulos iguales. Muy bien. Otra característica, cada ángulo interno de un triángulo equilátero mide 60 grados, quiere decir que tanto como el lado izquierdo como el derecho y como la base tiene que tener 60 grados. Muy bien. La altura y la medida de un vértice representa la misma línea. Quiere decir, aquí chicos, quiere decir, representa la misma línea y que represente la misma línea. Tiene que ser la misma altura de acá, tanto como para acá y tanto como la base tiene que tener la misma longitud de largo, ¿verdad? Entonces, la otra, el ortocentro y el centroide de estos triángulos son el mismo punto. Quiere decir, perdonen ahí chicos, quiere decir que este es el punto, aquí hay otro punto, aquí y aquí hay otro punto. Entonces, chicos, tienen un mismo centroide, este punto con este punto. Muy bien, así me gusta que ustedes estén atentos, ¿verdad? Entonces, aquí las propiedades, ¿verdad? Continuamos con otro ejemplo. Aquí tenemos unos ejemplos de los triángulos equiláteros, como podemos visualizar este pequeño ejemplo, ¿verdad?
tiene los lados iguales, los mismos vértices, parte de un mismo punto, es un centroide aquí, y aquí también tiene un centroide, aquí también tiene otro centroide, y tiene el espacio de ángulos iguales. Aquí 60 grados, aquí 60 grados, aquí también 60 grados. Y así es como se realiza un triángulo equilátero. Como también aquí pueden visualizar, aquí hay otro ejemplo, punto A, punto A, punto A, pero nosotros los podemos sustituir, perdón, por punto A aquí, punto B y punto C. Como sea, la cosa es que sea un triángulo equilátero y que tenga los mismos ángulos, las mismas medidas de los vértices, ¿verdad? Esos son los pequeños ejemplos. Muy bien, continuando. ¿Qué es un triángulo isósceles? Muy bien. Un triángulo isósceles es un triángulo que tiene dos lados iguales sin importar la dirección del ápice de los puntos del triángulo. Dado que tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos iguales. Mucho ojo ahí. Chicos, aquí dice que tiene dos lados iguales. Quiere decir que los tres lados no son iguales, más un lado varía, o sea que no es lo mismo que los otros dos. Y los dos ángulos también son iguales y un ángulo que no es igual. Propiedades de un triángulo isósceles. Algunas de las propiedades fundamentales de este triángulo son, estos triángulos tienen dos lados iguales, como les decía anteriormente, chicos. Aquí van a tener dos lados iguales los triángulos, pongo este ejemplo, dos lados iguales, pero la base no va a ser igual. Este es la base. Entonces, la base no es igual. ¿Te has dado cuenta que este sea más alto? Y la base va a ser chiquita, ¿verdad? Entonces, no tienen lados iguales, tiene un lado desigual. Muy bien. Tiene dos ángulos iguales llamados los ángulos base. Entonces, aquí, chicos, tenemos que tener un ejemplo. Los ángulos bases quiere decir es esto, es lo del suelo, la base. Entonces, para realizar un triángulo, permítanme, chicos, les voy a poner un ejemplo. Haré un triángulo isósceles, ¿verdad? Para que ustedes me entiendan correctamente. Bien, les hice un pequeño ejemplo aquí, chicos. Pueden visualizar, aquí dice triángulo isósceles. Muy bien. Estos son los lados iguales, que son los laterales. Lados iguales. Y el único que cambia es la base, que es desigual, ¿verdad? Ahora, vamos con los ángulos iguales, pero tiene que ser de base. Son los que están aquí, muchachos, ¿eh? Este es el ángulo de la base. Estos dos tienen que ser iguales, más el desigual va a ser el de acá, el centro de arriba. Entonces, así es como se compone un triángulo isósceles. Y dice también, cuando el tercer ángulo tiene 90 grados, tenemos un triángulo rectángulo isósceles. Y así es, este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque esto, permítanme, chicos. Esto es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque aquí está largo y aquí está largo. Por lo pronto se le llama triángulo rectángulo. Entonces, la altura del ápice de la base biseca al ángulo en el ápice. Es todo esto, chicos. Es este punto el ápice. ¿Ok? Entonces, así es como que se conforma un triángulo isósceles, chicos. Muy bien. Tenemos unos ejemplos aquí, ¿verdad? La cual es la realización de triángulos isósceles, ¿verdad? Entonces, podemos ver y visualizar aquí en esta parte el punto A, el punto B y el punto C, ¿verdad?
donde podemos visualizar que aquí en estas dos vértices son iguales y la última no es igual, es más chiquita. Al mismo modo que este. Aquí es la base chiquita y aquí estamos hablando de un largo. Los laterales son largos, las cuales son los vértices. Tiene 3 vértices, pero estas 2 vértices son más largas, por lo cual es un triángulo isósceles. Muy bien, aquí hemos llegado con nuestra actividad, ¿va? Y para reforzar un poco más este pequeño contenido, les tengo un pequeño video para que ustedes puedan visualizar, ¿verdad? Smile and Learn. Hoy aprenderemos el triángulo. ¿Sabes qué tipos hay? Atento que te los contamos. El triángulo es una figura geométrica con 3 lados. 1, 2 y 3. El punto en el que se unen los lados se llama vértice. Y todos los triángulos tienen 3 vértices. En cada vértice encontramos un ángulo interno del triángulo. ¿Sabías que si sumamos todos sus ángulos, el resultado es siempre 180 grados? Podemos clasificar los triángulos según sus lados o según sus ángulos. Si clasificamos los triángulos según sus lados, tenemos 3 tipos: triángulos equiláteros, triángulos isósceles y triángulos escalenos. Cuando un triángulo tiene 3 lados iguales, se llama equilátero. Cuando un triángulo tiene 2 lados iguales, se llama isósceles. Y si el triángulo tiene todos los lados diferentes, se llama escaleno. Si clasificamos los triángulos según sus ángulos, tenemos 3 tipos: triángulos acutángulos, triángulos rectángulos y triángulos obtusángulos. Cuando un triángulo tiene 3 ángulos agudos, se llama acutángulo. Cuando un triángulo tiene un ángulo recto, se llama rectángulo. Y el triángulo que tiene un ángulo obtuso se llama obtusángulo. Repasemos. Si clasificamos los triángulos según sus lados, tenemos el triángulo equilátero con todos los lados iguales, el triángulo isósceles con 2 lados iguales y el triángulo escaleno en el que todos los lados son diferentes. Y si clasificamos los triángulos según sus ángulos, tenemos el triángulo acutángulo con los 3 ángulos agudos, el triángulo rectángulo con un ángulo recto y el triángulo obtusángulo con un ángulo obtuso. Ya conoces todos los tipos de triángulos. ¡Bien hecho! Y muy bien, chicos, aquí hemos concluido con este tema, ¿verdad? Espero que les haya quedado muy claro el tema, y como una pequeña actividad que tenemos, les voy a hacer unas preguntas directas, ¿verdad? Las cuales son las siguientes. A ver, Luis, solo, a ver, Luis. ¿El triángulo equilátero tiene lados iguales? ¿Sí o no? Nada más quiero que respondan solo sí o no. Luis. Muy bien, así me gusta que pongan atención. Luis dice que el triángulo equilátero sí tiene lados iguales. Muy bien. Kenia, para usted, Kenia, ¿el triángulo equilátero tiene ángulos iguales o no tiene ángulos iguales? Dice Kenia que tiene ángulos desiguales. No, Kenia, el triángulo equilátero tiene ángulos iguales y lados iguales. Ahí vamos mal, tiene que poner atención. Ahí vamos con Abby. Abby, ¿el triángulo isósceles tiene ángulos iguales o tiene ángulos desiguales? Muy bien, Abby. Dice Abby que los triángulos isósceles tienen lados desiguales. Y pues muy bien, chicos, aquí hemos concluido con nuestra clase del día de hoy. Y para actividad extra clase,
necesito que me investiguen sobre los tipos de triángulos equiláteros e isósceles. Estos triángulos tienen sus diferentes tipos, ¿verdad? Entonces me interesa que ustedes me investiguen eso y eso lo voy a calificar pues en la siguiente clase, ¿verdad? Recuerden, mi nombre es Jake Jeffery Sánchez Jerónimo y siempre estoy a sus servicios y pues me despido de ustedes. Hasta la próxima. Bye.